Quiero agradecerles el esfuerzo de cada uno de ustedes y la presencia en este acto que es el acto más importante que tiene el Poder Judicial de este país. Es el acto donde estamos todos los que tenemos que tomar decisiones importantes. Obviamente no todos los jueces porque sería imposible, pero están aquí todos los que tienen poder otorgado por la Constitución para definir los grandes lineamientos y principios y de ese modo reglar la vida de los ciudadanos desde el Poder Judicial. Esto es muy importante. Veo aquí a los presidentes de cortes de todas las provincias, los jueces de todas las provincias. Vemos aquí a los presidentes de todas las cámaras federales del país. Están aquí presentes los tribunales orales del país. Están aquí presentes los principales jueces federales. Esta es una demostración extraordinaria de unidad, de cohesión interna y de que el Poder Judicial es uno, está fuerte y es inconmovible en sus principios. Y yo creo que es bueno reflexionar. Yo llevo más de casi 7 años en la Corte y me he puesto a reflexionar sobre qué hemos hecho en estos años y por eso este video. Este video representa en alguna medida algunas de las preocupaciones que hemos tenido en la Corte Suprema. Este es nuestro modelo, lo que quisiéramos que todo el Poder Judicial tome como propio, y creo que es lo que ustedes están haciendo. Este video no es sobre nosotros, es sobre ustedes, es sobre el modelo común de justicia que nosotros queremos. Y a lo largo de estos 7 años, si hay algo que a mí me alegra, es que todos hemos comenzado a hablar un lenguaje común. Esta idea de tener un Poder Judicial unido, fuerte, donde estemos todos en los momentos en que hay que estar todos, encolumnados detrás de los mismos principios y los mismos ideales, es algo que no muchos pueden exhibir. Quiero decirles también que muchas veces me pregunto, ¿por qué razones que nosotros estamos aquí? ¿Cuál es la justificación? Porque muchas veces quienes tienen responsabilidades como nosotros se suelen mirar al espejo y allí miran muchas veces su propia proyección de la subjetividad, su propia proyección incluso de la vanidad o de lo que uno piensa que es el mundo. Pero no es esta la manera en la cual nosotros tenemos que justificar nuestra presencia en posiciones de poder. Todo aquel que tiene responsabilidades tiene que preguntarle a la gente común qué es lo que quiere y qué es lo que piensa. La gente común es aquella que se esfuerza todos los días, que trabaja, que quiere un futuro mejor para sus hijos, la que vemos en la calle. Esa es nuestra preocupación central. Y tal vez, si ustedes observaron bien este video, que fue muy breve porque no queríamos distraerlo, vieron unos chicos jugando a la pelota y allí está la primera respuesta. Yo le he preguntado a la maestra de esos chicos, una mujer extraordinaria, ¿qué es lo que espera de la justicia? Y ella me dice que nos cambie la vida. De esos chicos que vivían en una villa miseria en las orillas del riachuelo, esos chicos que estaban tristes porque muchos de ellos estaban enfermos y otros habían tenido lamentablemente la pérdida de sus hermanos, esa maestra tuvo la enorme grandeza, la inteligencia de entenderlos y de hacerles saber que había una posibilidad de un futuro mejor. Los trajo a la corte, nosotros los recibimos y ellos se transformaron en los guardianes del riachuelo. Y hoy hacen cursos y tratan de entusiasmar a otros chicos de las escuelas para que en lugar de la frustración
tengan una esperanza de cambio. Por eso creo que la primera respuesta que encontramos en la gente común es que la función de todos nosotros, la función de la justicia es cambiarle la vida a los ciudadanos para mejor. Otra pregunta que yo muchas veces hago y que recibo respuestas es también relativa a qué esperan de la justicia. Y alguna vez mi madre me dijo algo extraordinario que yo siempre recuerdo, porque mi abuelo llegó a este país sin nada. Venían de Italia en la guerra y este país le dio un trabajo, le dio un pasaporte, no tenía ni siquiera nacionalidad, y luego de eso le permitió que mi madre fuera maestra y que yo fuera estudiante y estudiara en la universidad pública y fuera abogado y llegara aquí donde estoy. Esa movilidad social es lo que llamamos igualdad, y eso es algo extraordinario que también nosotros debemos defender, porque no es algo que debemos dar por sentado. La igualdad hoy está en crisis en el mundo. Basta leer este libro extraordinario que ha editado en estos meses Rosan Ballén, que es uno de los grandes teóricos de la filosofía francesa, y él dice que nunca se habló tanto de la igualdad y nunca se hizo tan poco. Es lo que está pasando ahora, porque escuchamos muchos discursos de la igualdad, pero no es lo que la gente vive aquí en el mundo. Entonces, la igualdad no es algo abstracto. La igualdad equivale a la dignidad, y la dignidad es siempre austera. El pueblo no pide grandes cosas, pide derechos básicos para la igualdad. Y por eso cuando nosotros tratamos este tema, tenemos que entender que no hay manera de que una persona que no tiene trabajo, que está desempleado, que no tiene futuro para sus hijos, entienda que nosotros estamos preocupados por grandes cuestiones y disputas de poderes alejadas de las personas. La pobreza, el desempleo, no preguntan de qué partido somos ni de qué lado estamos en un conflicto, si somos de un lado o del otro. La pobreza, el desempleo, quieren soluciones, y por eso es función de la justicia defender la igualdad constitucional, que dice que es una igualdad real de oportunidades, no es una igualdad de declaraciones, sino una igualdad real de oportunidades, lo que menciona la Constitución. Y por eso hablamos de qué función del Poder Judicial expandir los derechos de la igualdad. El derecho a una vivienda, el derecho a la alimentación, a la salud, todo esto es la educación, son los derechos básicos, el paquete de derechos básicos del que hablaba Rawls hace ya unos años, y que es la base mínima de igualdad para que una persona pueda ser llamada ciudadano. También en la Corte recibimos, como en muchos otros tribunales a lo largo y a lo ancho del país, reclamos de los jubilados. También a ellos hay que preguntarles qué esperan de la justicia. Y la verdad es que la respuesta es sencilla. He trabajado muchos años, he realizado mis aportes y pensé que podía descansar y tener una vida digna, y lo que en realidad hago es pasar por los tribunales todos los días. Esto no es una respuesta de la sociedad adecuada a lo que una persona adulta necesita. Por eso es función de la justicia también resolver el problema de los jubilados, atender esos reclamos, establecer las políticas de Estado necesarias, pero terminar de una vez con este desfile de las inclemencias, que son las personas adultas reclamando una y otra vez, y juicios sin obtener resultados. También podemos preguntar, como yo lo hice hace muy poco en un encuentro que tuvimos de jueces y juezas en una provincia
de la Mesopotamia. Se me acerca una señora y le digo, ¿qué espera usted de la justicia? Y me dice, seguridad. Este es otro tema. No nos es ajeno. Es hora de que nosotros terminemos de una vez con dos temas centrales que afectan la cuestión de la seguridad. El primero es este debate entre mano dura y debido proceso, que es un debate que nosotros podemos desarrollar muchas veces, pero que en realidad podemos encontrar también una articulación. No se puede dudar de las garantías. No es una posición teórica, es una posición que está en la Constitución. Entonces el debido proceso y las garantías deben existir, pero también debe existir una política de Estado que se enfoque de modo consistente en la inseguridad. Y por eso lo reclamamos, porque la otra cuestión que ocurre aquí es que siempre que hay conflictos que afectan a las personas, a los ciudadanos comunes vinculados a la seguridad, se dice el problema son los jueces. Y esto no es así. En todo caso, que nos llamen a colaborar y vamos a estar todos, principalmente los jueces y juezas que están en la materia criminal y penal, que muchas veces se han ofrecido y lo siguen haciendo, pero necesitamos y reclamamos políticas de seguridad que sean políticas de Estado, no del momento, de la coyuntura, sino a lo largo y a lo ancho del país y durante un tiempo prolongado, para que todos sepan cuál es la dirección y entonces el Poder Judicial también va a colaborar en esto, porque es función de los jueces también defender la vida y los bienes de las personas, tanto como el debido proceso y las garantías. Nosotros no tenemos dudas sobre esto. La jurisprudencia de las cámaras criminales a lo largo y a lo ancho del país es clara, pero necesitamos políticas de Estado para que esto sea efectivo. También hace muy poco tiempo, hablando de la reforma del Código Civil, se me acerca una persona y me menciona el problema de la libertad, porque está contemplado como problema en muchas de las normas que hoy se dictan a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Cuál es el punto que me planteaba y del cual les quiero hablar? Es que con motivo de los cambios tecnológicos que existen hoy en el mundo, es muy posible obtener datos de todas las personas. Y como han ocurrido hechos tremendos, como son los atentados terroristas o las grandes crisis económicas, ha habido toda una legislación para combatir el terrorismo, para combatir el lavado de dinero, para combatir tantas cosas que ha permitido la formación de grandes bases de datos que son muy efectivas, pero sobre las cuales hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas bases de datos que existen hoy en todo el mundo y que tienen un enorme potencial, que abarcan desde los datos que son nuestros genes, los datos médicos, los datos patrimoniales, todo eso puede ser articulado y en manos de una buena persona es algo inofensivo. Pero la legislación se hace para prever lo que hacen las malas personas. Y una mala persona manejando todos estos datos puede controlar la vida de los ciudadanos. Y este es el mundo orwelliano, el gran hermano. Cuidado con este tema porque es un gran debate en todo el mundo encontrar un equilibrio entre la persecución de todos estos objetivos, pero al mismo tiempo preservar la libertad de los ciudadanos. Y es función de los jueces y juezas preservar la libertad de los ciudadanos, porque esto que ya nosotros los vemos, pero que va a afectar sobre todo a los jóvenes que viven trabajando y divirtiéndose en Internet
y mostrando sus datos por todos lados, en pocos años van a tener una vida controlada y nosotros tenemos que luchar para que los jóvenes sean libres. Porque yo siempre tengo presente aquella noción del gran poeta uruguayo Mario Benedetti, que el paraíso es donde la gente vive feliz aunque no tenga permiso. Y vamos a tener que llegar a esa situación en tiempos no muy lejanos. La libertad personal también es una función que debe defender el Poder Judicial. Y otra que nosotros hace años que la venimos defendiendo está vinculada a la memoria. Y aquí hay altibajos, a veces se habla mucho, a veces se habla poco, pero nosotros tenemos que hablar siempre, porque los procesos de lesa humanidad hoy siguen siendo, como hace un año, como hace 2 años, como hace 3 años, una parte central de la actividad del Poder Judicial. Y es hora que hagamos todos los esfuerzos necesarios para terminarlos y llegar a un buen fin. Por eso también es función de la justicia preservar la memoria y terminar con estos procesos de lesa humanidad, dictando las sentencias adecuadas, las que conforme se deben dictar según los principios del debido proceso. Hace también poco tiempo, una persona inteligente, adulta, me dijo, yo espero, ¿sabe qué espero, doctor? Me gusta mucho preguntar a la gente qué espera de nosotros. Y me dice, tranquilidad. Y al principio me llamó un poco la atención, pero cuando uno mira esos ojos gastados que tiene la gente mayor, que ha vivido décadas y décadas de turbulencias económicas, turbulencias políticas, desacuerdos inexplicables entre los argentinos, entiende qué es lo que quiere decir cuando quiere tranquilidad. Que el mundo no cambie todos los días, que el contexto sea un poco estable y que nosotros tengamos algún grado de previsibilidad. Esta es una pretensión que tiene mucha gente y es sana. Desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿qué significado tiene? ¿Cómo se logra la tranquilidad del ciudadano común? Se logra con la República. Porque aquí hay un tema central. Los derechos de los ciudadanos se logran cuando hay república. Y este es un tema que nosotros le damos mucha atención en la Corte Suprema. ¿Por qué? Yo voy a mencionar solamente 2 aspectos. La república es la cosa pública, la res pública. Y esa cosa pública es algo que significa que los argentinos, como todas las naciones, debemos tener un proyecto común, un proyecto de nación. Por eso cuando nosotros hablamos del modelo de justicia, hablamos de un modelo para todos, inclusivo, un modelo que comprenda incluso las diferencias de criterio que hay dentro del Poder Judicial. Pero la cosa pública, la idea de república, es la idea de un proyecto de nación común para todos. Y esto que suena muy sencillo y que se enseña en las facultades, no es tan sencillo en la práctica. Y yo voy a dar un ejemplo que van a entender todos. Hace muy poco vi un video sobre la 9ª Sinfonía entonada por 10.000 japoneses. La verdad, quedé asombrado porque exige un modelo de coordinación colectiva fabuloso organizar eso. Y me acordé inmediatamente de una película de Fellini que se llamaba Ensayo de Orquesta, en la que hace unos años ya, algunas caras que veo ya me dicen que sí, que la vieron. En esta película se mostraba un ensayo de orquesta en Italia, mucho más parecido a nosotros. Y allí nadie se ponía de acuerdo, cada uno de los músicos iba y hacía lo que quería, uno quería ensayar una partitura por un lado, otro por el otro no estaba interesado en la ejecución común y hablaba de fútbol, otro hablaba de otro tema.
se terminan peleando entre ellos. Hay mucho ruido alrededor de esa iglesia clásica y entonces hay una empresa de demolición, finalmente se derrumba una parte, el director se enoja y empieza a gritarles y todo es un caos. Es muy difícil articular un proyecto común, sobre todo en las tradiciones latinas, pero esto es algo esencial. Y en esto el Poder Judicial tiene su rol, porque nosotros tenemos en la Constitución bienes de incidencia colectiva que debemos proteger y tenemos principios comunes que debemos sustentar. Es la Constitución el proyecto de nación. Ese es el proyecto de nación y ahí tenemos que insistir y por eso es función de todos los jueces, no solo de la Corte Suprema, defender aquellos principios básicos de la organización de la República que están en la Constitución. Y el otro aspecto de la República es un debate que hoy se da en todo el mundo. Basta leer el último libro que sacó Ackerman, que es un gran teórico de la Universidad de Yale, que habla de la decadencia y caída, no solo la decadencia y caída de la República Americana. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay un proceso en el cual empiezan los conflictos de los poderes judiciales, el Parlamento, y entonces, claro, empiezan a haber retroceso de los controles. Hay toda una crisis sobre esto. Pueden leer ese libro que es muy ejemplifica un debate que es entre la democracia, es decir, el gobierno de las mayorías. ¿Se puede tener solo democracia o es necesario además tener república, es decir, mayorías reguladas en sus procedimientos de actuación conforme a principios constitucionales que también defiendan los derechos de las minorías? Esto se discute mucho en el mundo de hoy y nosotros siempre hemos sostenido que no hay incompatibilidad, que las mayorías tienen un rol preponderante en la sociedad y por eso son importantes. Y hay que respetar las decisiones de las mayorías, pero las decisiones de las mayorías también pueden ser inconstitucionales, pueden ser contrarias a algunos derechos fundamentales, y esto ha ocurrido en el mundo y por eso se revisó el rol de las mayorías. Tal vez todos recuerden, porque esto está en la memoria del mundo, lo que pasó en Alemania, donde una mayoría llevó a una catástrofe. Entonces, el Estado constitucional de derecho, la República, es algo importante, no es algo menor. Y ahí es donde aparece el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es contramayoritario, es decir, no está electo ninguno de los jueces por las mayorías, sino por otro procedimiento. La legitimidad del Poder Judicial no consiste en lograr la aprobación de las mayorías, porque nunca lo va a lograr. Nosotros no hacemos elecciones cada vez que tenemos que dictar una sentencia, sino que debemos ser creíbles porque seguimos siempre los mismos principios constitucionales. Esto forma parte de la República. Claro que hacer esto no es sencillo y nos lleva a esta segunda parte final de esta presentación que les quiero hacer, relacionada con los temas internos y la posición del Poder Judicial. Todos nosotros queremos una justicia más rápida. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de la nación? Y para que haya una justicia más rápida, tenemos que tomar decisiones ejecutivas. No podemos entrar en estados deliberativos permanentes y por eso nosotros llevamos adelante una política de gestión, una política de informatización, y esto lo llevan adelante muchas provincias a lo largo y a lo ancho del país. En esto estamos, pero además necesitamos que otros poderes del Estado colaboren para que haya una justicia más rápida.
Y por eso necesitamos más cantidades de jueces. Y aquí hay un tema. La demanda de la sociedad respecto del Poder Judicial crece. Cada vez hay más litigio y cada vez la distancia entre la cantidad de jueces y los litigios es mayor. Hay jueces que tienen 50.000 causas. Es imposible. Entonces necesitamos que exista mayor cantidad de jueces. Necesitamos también que los cargos vacantes sean cubiertos. A veces preguntan si la Corte está de acuerdo o el Poder Judicial con que se cubran o no algunos cargos. Por supuesto que nosotros queremos que se cubran los cargos, porque esta es una petición histórica de esta quinta Conferencia Nacional de Jueces. Yo recuerdo que todas las anteriores la hemos pedido, que se cubran los cargos, porque llevamos siempre por lo menos un 20% de vacantes en la justicia nacional y federal, y en las justicias provinciales hay muchísimos problemas en la cobertura de cargos. ¿Qué justicia rápida vamos a tener cuando se demora 3 años, 4 años, 5 años en cubrir una vacante? Esto hay que decirlo, hay que hablarlo. Yo no le echo la culpa a nadie, solo digo, terminemos con esto, hablemos y veamos la manera sensata, rápida, ejecutiva de designar más jueces más rápido, con procedimientos objetivos y controlables, que es lo que se dijo en la última Conferencia Nacional de Jueces. También es necesario decir que nosotros queremos que se respeten las garantías de los jueces. Y esto no es una cuestión interna del Poder Judicial, lo hemos dicho en conferencias anteriores, es una cuestión que interesa al ciudadano. Y el primer punto que me parece importante mencionar es que la Argentina es un país federal. A veces hay que recordar lo que es federal, porque los ciudadanos que viven en el norte tienen derecho a una misma justicia que los que viven en la capital o los que viven en el sur, en el este y en el oeste. Y no es así, porque los presupuestos de las provincias son muy diferentes, las compensaciones que tienen los magistrados, jueces y juezas en las provincias y la nación son muy diferentes, pero no son diferencias que uno pudiera decir es lógico porque hay distintos modelos de desarrollo, distintas realidades económicas, no, son diferencias abrumadoras. ¿Y qué hacen que se afecte el federalismo? Por eso nosotros hemos dicho ya en otras conferencias que es necesario que exista una base mínima presupuestaria, de compensaciones, que haga que la justicia sea igual para todos, viva uno donde viva. Este es un primer aspecto importantísimo que me parece que es relevante reiterarlo y decirlo porque no hemos visto todavía la solución. Otro aspecto vinculado con la garantía de los jueces es la estabilidad en los cargos, el respeto de su imparcialidad. Esto lo hemos dicho en numerosas oportunidades, siempre englobándolo dentro de algo que es un principio fundamental que nuestro Poder Judicial y todos los poderes judiciales del mundo consideran esencial, que es la independencia del Poder Judicial. ¿Qué significa que un Poder Judicial sea independiente en el mundo de hoy? Porque, claro, la independencia, como todo concepto, es variable de acuerdo a las circunstancias históricas. No es la misma la independencia que tenían o se les requería a los jueces frente al rey en Inglaterra que la que tiene hoy un juez o una jueza en el mundo actual. Porque en el mundo actual no solo los estados pueden ser fuertes, a veces son débiles, también están los intereses económicos, corporativos. Lo que ocurre es que la actividad judicial actual responde a las demandas de la sociedad y las demandas de la sociedad son muy altas en cuanto
a que todos los problemas vayan al Poder Judicial. Y entonces es lógico que existan conflictos en la sociedad y que estos conflictos lleguen al Poder Judicial si no encuentran otros mecanismos, y entonces los jueces y juezas se encuentran frente a casos que en otros tiempos se resolvían por los canales del diálogo, de la política, de la conciliación, cualquier otro. Pero hoy no. Hoy vemos que casi todos los temas pasan por este Poder Judicial. Pero no es algo propio, en todo el mundo sucede. Yo siempre digo que la Corte de Estados Unidos eligió prácticamente quién era el presidente, o los tribunales de Estados Unidos tuvieron que resolver el problema del matrimonio igualitario, o la Corte resolvió el tema del aborto. Es decir, grandes cuestiones que normalmente se debieran resolver por el principio de las mayorías y minorías, es decir, la democracia, pasan al Poder Judicial. Esto es lógico, es un hecho, pero la consecuencia de eso es que cuando uno tiene un caso de este tipo, obviamente que hay presiones de toda naturaleza. Y yo quiero decirles que nosotros ya sabemos que va a haber presiones en cualquier caso que tengamos de cierta notoriedad y que no vamos a cambiar nuestros principios, esté quien esté por delante. Y este es un buen aviso porque nosotros hace rato que hablamos de la imparcialidad. ¿Qué significa la imparcialidad? Que si uno tiene un caso, esté quien esté en ese caso, siempre debe fallar de acuerdo a los mismos principios. Esto es algo esencial a la función judicial. Y creo que es una de las responsabilidades de las cuales tenemos que hablar en estos días, cómo somos imparciales. Porque en esto se juega la credibilidad de cada uno de los jueces y de cada una de las sentencias que dictan. Es un deber fundamental ser imparcial y no interesa quien esté en el conflicto. Imagínense que las partes, cuando tienen conflicto, siempre quieren lograr una solución acorde con sus intereses. Cayo y Ticio, como se decía en el derecho romano. Es lógico que Cayo quiera ganar y Ticio también, y entonces si son poderosos, presionen, o si uno es poderoso y el otro es débil, uno tiene más fuerza que el otro. Esto es prácticamente toda la historia del Poder Judicial y de los jueces. No es algo que haya surgido hoy. Por eso los jueces y juezas sabemos cómo resolver esto. Si cedemos una vez, cedemos siempre. Por eso es que nosotros avisamos antes que no vamos a ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer, porque entonces están claras las reglas. Porque si uno cede una vez, el segundo caso que tiene, ya saben todos que tienen que presionar, y entonces el tercer caso va a ser cada vez peor. Esto ha pasado en algunas experiencias de poderes judiciales de la región y del mundo. Entonces es muy importante que sean poderes políticos, sean poderes económicos, cualquiera sea, nosotros siempre apliquemos los mismos principios. Esto es la igualdad ante la ley, es algo que defendían los franceses, es algo que se discutió en el derecho romano. ¿Qué duda hay? No debemos tener dudas sobre esto. Las presiones que existan no deben amedrentar a los jueces y juezas. Obviamente, el Poder Judicial está unido y en eso todos podemos enfrentar cualquier tipo de viento fuerte que aparezca, cualquier tormenta. Hay prácticas que sí hay que tratar de discutir, porque muchos conflictos que se ven en la sociedad argentina, me parece que tenemos que empezar a aportar razonabilidad, buenos criterios, manejar las cosas
con un poco más de respeto entre todos nosotros. Y esto no es algo particular, es una cuestión generalizada. Porque cuando alguien dice algo, no se discuten los argumentos, sea una decisión judicial, una ley o cualquier otro, un acto de gobierno, se discuten siempre al emisor. Y esto no es propio del debate democrático. El debate democrático es sobre los argumentos. Y en eso sí tenemos que discutir. Y los jueces y juezas tienen deber de expresar en sus sentencias cuáles son los argumentos y exponerlos. Y ese es el debate sano, es el debate que necesita la sociedad, porque si nosotros discutimos sobre los argumentos, todos crecemos. Habrá uno que tenga razón, habrá otro que no la tenga. Lo que no podemos hacer es descalificarnos los unos a los otros. Por ejemplo, la experiencia de muchos tribunales criminales, se dedican a la materia penal, es que reciben una enorme cantidad de denuncias injustificadas, simplemente de uno contra el otro, solo para luego hacer una declaración o para negociar, pero no es porque hay un fundamento. Esto conduce a una sociedad donde todos estén sospechados de algo, porque si la simple denuncia genera ese efecto, no es bueno. Y esto tenemos que decirlo, y decirlo con valentía, porque no es bueno que nos acusemos unos a los otros. Sí es bueno que nos acusemos si hay fundamentos, sí es bueno que discutamos con estatura los argumentos, las razones de cada conflicto y podamos decir lo que cada uno piensa. Creo que la justicia es independiente cuando el Poder Judicial está unido, como lo estamos, cuando tenemos una idea clara de nuestra misión en la sociedad, como la tenemos, y también cuando defendemos siempre los mismos principios, esté quien esté en la causa. Yo sé que muchas de estas cuestiones a veces son difíciles. Muchos dicen, es un desafío, hay dificultades. Claro que las hay, pero no son nada comparados con las dificultades que enfrenta el hombre o la mujer común, la de la calle, que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, tienen que trasladarse 1 hora o 2 para ir al trabajo, o no tienen trabajo y viven en una villa miseria, son excluidos de la sociedad. El que no tiene futuro, ese tiene un desafío. Nosotros, jueces y juezas, no tenemos eso, tenemos responsabilidades y tenemos la responsabilidad de llevar adelante nuestros principios, aquello por lo cual estamos aquí y responder a esas preguntas que nos hace la sociedad, que es la que mencioné al principio. Para esto se requiere que nosotros tengamos siempre un mínimo de pasión. Si uno tiene pasión por lo que hace y ama la justicia y quiere prestar un servicio a la sociedad, no hay nada que sea imposible. Piensen ustedes algunos ejemplos conocidos de la historia de la humanidad. Ana Frank, a mí me gusta mucho hablar de Ana Frank, porque era una niña adolescente encerrada en una habitación frente al aparato militar totalitario más grande que conoció la humanidad, que se terminó, pero no se terminó Ana Frank, trascendió y sigue trascendiendo. Desde su debilidad llegó a la grandeza. Pensemos en Nelson Mandela, que desde el encierro llegó a ser universal, a estar en todo el mundo. No hay nadie que no lo conozca a pesar de que estuvo 40 años encerrado, porque defendió siempre las mismas ideas. Pensemos en un Kant que escribió
sobre la razón en un mundo donde imperaba la irracionalidad, los conflictos irracionales y las guerras irracionales. Pensemos en Hobbes, otro gran pensador, que escribió sobre el acuerdo cuando todo alrededor era desacuerdo. Es decir, esa valentía de decir, nosotros estamos aquí por alguna razón, defendemos unos principios, vamos a seguir adelante porque estamos juntos, porque nosotros queremos hacer algo por este país. Eso es lo que es un poder judicial independiente. Eso es lo que necesita el país de nosotros. Yo creo que nosotros hemos avanzado muchísimo, aunque tenemos mucho más que avanzar. A mí no me preocupa tanto el camino por delante. Siempre vamos a tener mucho por hacer, porque la tarea de la justicia es interminable. Siempre va a haber mucho por hacer. Lo importante es que tengamos la pasión para seguir haciéndolo y el día que ya nos sintamos ese fuego, tengamos la valentía de decir, bueno, me voy a otro lado. Pero esto se hace con pasión, convicción y también se requiere razonabilidad. Nosotros necesitamos ser razonables. Y termino diciendo que esta fue una idea no mía, sino de Borges, que convocó en un poema extraordinario de Los Conjurados. Habló de un grupo de hombres que tuvieron la extraña decisión de ser razonables. Tal vez es eso lo que necesitamos para nuestro país, para los años que vienen. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.